Bienvenidos al programa Descifrando la Biblia. Muchas gracias por su audiencia una vez más. Hoy hablaremos de un tema muy especial e importante, adoración al Señor. ¿De qué se trata? Quédate con nosotros y juntos despejaremos esa y otras dudas más. Ya comenzó Descifrando la Biblia. Bienvenidos al programa Descifrando la Biblia, un programa donde se estudia la Biblia de una manera sencilla, pero también profunda. Bienvenido también a usted que nos está mirando en las redes sociales. Aquí tenemos nosotros invitados especiales, son 3 estudiantes de la Universidad Peruana Unión Campus Juliaca y quiero presentarlos. Tenemos a este extremo. Hola, mi nombre es Cindy Torres y soy de Pucallpa y estoy estudiando la carrera de Educación Inicial. Mi nombre es Moisés y vengo de la ciudad de Cañete y estudio psicología. Mi nombre es Iris Espinosa, vengo de la ciudad de Lima y estudio enfermería. Muy bien, qué bueno saber que hay estudiantes en la universidad de diferentes lugares o partes de nuestro país. Vamos a conocer a Cindy, por ejemplo, dijo que era de Pucallpa. Cindy, ¿cómo es Pucallpa? Cuéntanos. Pucallpa es una ciudad muy linda, está llena de vegetación y además hace un poco de calorcito, ¿no? Es un clima muy lindo. Y Pucallpa es conocida como la Tierra Colorada y ahí las personas somos muy alegres y muy dinámicas. Y quiero mandar un grande saludo a mi iglesia Arborización. Muy bien. Moisés, ¿tú eres de dónde? De Cañete y es conocida por un valle bendito. Y hay muchas frutas, playa y campos, ¿no? Que son muy lindos para poder recrearnos y para poder pasar un buen fin de semana o vacaciones allí. Quiero mandar un saludo también a mi familia que me está observando y a todos mis amigos. Iris. Bueno, yo vengo de Lima, de Miraflores. Es un clima muy variado, pero caluroso también, frío. Y específicamente el lugar de Miraflores, que tenemos una hermosa vista por la Costa Verde, el Parque del Amor. Y también quisiera mandar saludos a mi familia que me está mirando desde allá y que puedan compartir este programa. Muy bien. La Universidad Peruana Unión Campus Juliaca tiene cosas lindas, por ejemplo, personas que vienen de diferentes partes del Perú y también del mundo, que en los siguientes programas estaremos conociéndolos. Muy bien, vamos a empezar el estudio entonces en esta ocasión del tema adoración al Señor. Y voy a pedir a Iris que nos dirija en oración. Oremos. Padre amante que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por habernos permitido haber venido aquí a tu programa a compartir un poco más de temas interesantes, profundos, pero también para tu honra y gloria. Acompáñanos, que lo que podamos decir sea solo para tu honra y gloria. Dirige nuestras bocas, nuestros pensamientos. Los favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta semana es adoración al Señor. Y hoy estudiaremos cómo adoró el pueblo de Dios a Él. ¿Qué es lo que hizo? ¿Agradó al Señor lo que ellos hicieron? Déjenme leer en primer lugar Esdras capítulo 3, versículo 11 para comenzar nuestro diálogo en esta ocasión. Y dice, y cantaban, alababan y daban gracias al Señor diciendo, porque es bueno, porque su amor es para siempre hacia Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor. Este versículo nos da la idea de cómo los hebreos, los judíos, adoraban al Señor. Dice que cantaban y con mucho júbilo, con mucha alegría. ¿Por qué no comenzamos dialogando en este momento, sabiendo primero qué es adoración? ¿En qué consiste la adoración? Bueno, yo puedo decir que la adoración desempeña un papel crucial en el desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. La Biblia nos dice claramente sobre la verdadera adoración y la falsa. Por eso es que la adoración es un tema muy fundamental en la historia del fin de estos tiempos. ¿Alguien de ustedes desearía acotar con un texto bíblico de lo que está diciendo Cindy? Claro que sí.
vemos en Apocalipsis 13, capítulo 13, perdón, versículo 4 y 8, y dice lo siguiente: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y además dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Satanás, desde mucho ya tiempo, él busca que todo el mundo lo adore, ¿no? A la falsa adoración, enrumba a todos a la falsa adoración. La pregunta que todos nos debemos hacer es: ¿a quién adoraremos? ¿A Así Dios es. o a Satanás? Muy bien. La Biblia deja claro entonces en Apocalipsis que el dragón es Satanás. Se levantará contra el Cordero, que es Jesucristo, pero al final nos menciona que Jesucristo, el Cordero, será el vencedor. Y continuando con las respuestas a la pregunta inicial sobre el significado de adoración. Para mí, adoración es darle a Dios el reconocimiento que se merece, por lo que es y por lo que hace. Y no que quede como algo solo teórico, sino que debe ser expresar nuestro comportamiento ético en nuestras decisiones cotidianas. Muy bien, muy bien. Sí, es verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin consultar la voluntad de Dios? Muchas, ¿verdad? Demasiadas decisiones. Pero, ¿saben? Debemos recordar que Dios conoce el principio de nuestra vida y el final. Y por eso nosotros debemos entregar el control de nuestra vida a Él, para que Él pueda dirigirlo y se haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es la mejor. Bien, Cindy, lo que acabas de mencionar. Estoy seguro que en la actualidad hay muchas personas que tomaron sus propias decisiones. ¿Y qué sucedió? Se equivocaron. Estoy pensando, por ejemplo, en la dama que tomó la decisión sola, aún contra los consejos de sus familiares, de los que lo amaban de verdad, para que no se una con esa persona. Pero él tomó la decisión, o ella tomó la decisión de entregar todo su amor a ese hombre. Sin embargo, ahora, después de muchos años, se da cuenta que sus familiares y amigos, cuando le aconsejaban que ese hombre no era el correcto, ¿no? Porque la Biblia mencionaba que las características que este hombre tenía no eran las buenas, pues ahora se da cuenta ella que tenían razón. Está sufrimiento en la vida de ella, está dolor, porque este hombre la maltrata, la trata muy, muy feo, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede cuando uno toma decisiones solos sin consultar la voluntad del Señor. Bueno, hablando de adoración también, nosotros podemos decir que la verdadera adoración nace en un servicio sincero a Dios, cuando uno conoce a Dios en su devoción personal. No solamente cuando está en iglesia, cuando está haciendo todas las ceremonias y ritos. Y eso pasaba con el pueblo de Dios. Podemos ver en Isaías 58 que Jesús habla, o el profeta habla sobre el verdadero ayuno. Y las personas estaban haciendo ayunando y todo, pero no hacían lo que era correcto en su vida personal. Así es. Los ritos y las ceremonias que ellos hacían no iban con los actos que pues desarrollaban en su vida diaria, ¿no? Sí, ese era el problema del pueblo de Israel. Y para corroborar lo que estoy diciendo, me gustaría que me acompañen a la lectura del libro del profeta Amós, capítulo 5, del versículo 21 al 24, que dice: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras asambleas no me complacen. Aunque me ofrezcáis holocaustos y presentes, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad la multitud de vuestros cantares, no escucharé los salmos de vuestros instrumentos. Antes que corra el juicio como el agua y la justicia como impetuosos arroyos. En estos versículos, Dios rechazó la adoración del pueblo de Israel, porque era una adoración costumbrista e hipócrita. Es verdad, en los tiempos de Jesús, a sus discípulos él les dijo que no hicieran o practicaran lo que los fariseos estaban haciendo. Es verdad, ellos predicaban cosas correctas y los discípulos miraban y les dijo Jesús: por favor, lo que ellos dicen hagan, pero no lo que practican. La tragedia es cuando nosotros hablamos pero no hacemos lo correcto. Esa es la gran tragedia. Creo que nosotros tenemos ese mismo problema también. No solamente es el problema de los fariseos, sino también el nuestro.
podemos ser líderes, podemos ser misioneros, podemos predicar en la iglesia y nadie sabe nuestra vida, ¿no? Personal e íntima. Y a veces descuidando la comunión con Dios, muchas veces hacemos cosas malas, ¿no? Yo creo que Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón para poder vivirnos de manera coherente, íntegra, ¿no? Con lo que predicamos. Muy bien, hasta aquí quedó claro la definición de adoración. Ahora quiero que podamos dialogar un poco acerca de las diferencias que hay entre una adoración verdadera y una falsa. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bueno, al principio de este mundo podemos encontrar en el capítulo 4 de Génesis la historia de Caín y Abel. En esa historia podemos nosotros ver la diferencia entre una verdadera adoración y una falsa. Ahí Dios nos enseña fundamentalmente cómo es que nosotros debemos adorarlo para estar genuinamente cerca a Él. Excelente. ¿Qué tal si sacamos algunas lecciones de este capítulo de Génesis 4, de la experiencia de Abel o Caín y Abel? ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿Alguna Sí. lección? ¿Cuál fue el problema, por decirlo así? Porque los dos dieron sacrificios, ¿no? Dieron, por ejemplo, Caín de lo mejor de sus frutos y Abel un cordero. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, esa era la cuestión. ¿Cuál era el espíritu con que hacía ese sacrificio Caín, por ejemplo? En cambio, Abel, él lo hacía sabiendo de que ese corderito representaba al Salvador del universo, Jesús. Y cuando él reconocía eso, estaba reconociendo a la vez que él no podía, por sus obras o por lo que hacía, ganar la salvación. Entonces reconocía que Dios era el soberano, era su Salvador, su Mesías. Muy bien, entonces lo primero aquí que notamos es el tipo de sacrificio que se ofreció en esa ocasión. Lastimosamente, Caín decidió elegir un tipo de sacrificio que Dios no le había pedido. Y otra vez regresamos a lo mismo de hace un momento que hemos estado comentando, de que cuando uno toma su propia decisión sin considerar la voluntad de Dios, comete un gran error. ¿Alguien más podría comentar? Sí, otra característica de la verdadera adoración se encuentra en el capítulo 4 de Génesis, al final del versículo 4 y a inicio del versículo 5 que dice, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no agradó la de Caín ni su ofrenda. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que primero menciona a la persona y luego a su ofrenda o sacrificio. Esto nos da a entender que la prioridad, el primer interés de Dios son las personas y no lo que están haciendo. Muy bien, esto es interesante, ¿no? Deberíamos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué adoramos a Dios, cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón cuando nosotros vamos a la iglesia o hacemos la obra misionera. ¿Cuál es la intención? Eso es importante también considerar. Claro que sí, y eso era, creo que, el tema crucial en la predicación de Jesús. Cuando nosotros revisamos los evangelios, Jesús siempre les decía, el corazón. No solamente era, no por la boca, lo que decíamos, lo que practicábamos, sino con lo que hacíamos nosotros. Y él en el Sermón del Monte, por ejemplo, hablaba de que nosotros deberíamos ser mejor que los escribas y fariseos en los temas de la justicia y la misericordia con otras personas. Entonces veo que eso solo se puede lograr cuando Jesús habita en el corazón, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos cuáles son las intenciones cuando adoramos al Señor. Cuando vamos a la iglesia, cuando damos los diezmos, nuestras ofrendas, cuando hacemos la obra misionera. Son preguntas para reflexionar esto. Yo quiero dar otra característica muy importante que se encuentra en Génesis 4, versículo 5, en la última parte que dice, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Es verdad que nosotros podemos llegar a Dios como somos, pero no de una manera que nosotros queramos, sino nuestro espíritu tiene que ser un espíritu lleno de actitud humilde. Pues a Caín yo pienso que le faltó esa actitud, ¿no? Yo creo que él estaba lleno de resentimiento, ya que sus padres fueron expulsados del Edén y él llevaba en su corazón ese resentimiento.
y él no podía estar bien con Dios porque él tenía que pedir perdón a él y aceptar que Dios era su Salvador. ¿Cuál es la actitud entonces con que nos acercamos cuando leemos la palabra de Dios y encontramos una verdad que a veces no nos gusta, a veces va contra nuestros hábitos, nuestras costumbres? ¿Somos humildes como para aceptar y continuar yendo por el camino que el Señor nos está mostrando? ¿O nos rebelamos y decimos, no, yo voy a seguir con lo que me agrada, con lo que me gusta, con los hábitos que siempre he tenido? ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud debería ser la actitud de Abel: obediencia, humildad. Qué lindo es eso. Yo quiero en este momento entonces con ustedes, después de haber hablado todo lo que tiene que ver la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa, quisiera que juntos podamos responder la siguiente pregunta: ¿de qué formas podemos expresar adoración al Señor mientras tengamos la oportunidad? Bueno, una de las maneras la encontramos en los pasajes que hemos estado leyendo durante esta semana. Nehemías capítulo 12, versículo 27 y 28 dice lo siguiente: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Ahora vemos aquí que el canto acompañaba muchas de las situaciones cotidianas del pueblo y también situaciones especiales. Nosotros podemos encontrar en la Biblia un libro dedicado a todos esos cantos, el libro de los Salmos. Y ahí vemos que hay salmos para cualquier situación. Y debemos recordar también que el tema central de los cantos y esa adoración y esas alabanzas debe ser Dios. Debe ser el inicio, debe ser el medio y el final también. El tema central debe ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da amor, nos da la gracia, nos da el perdón, nos da múltiples bendiciones. Y creo que de esa manera nosotros podemos alabar a Dios correctamente. Entonces el canto es una de las formas o modos de adorar al Señor. ¿Y cuántas veces un canto nos ha sacado de la tristeza, de las aflicciones? Aún tarareando, ese canto nos alienta. Así que el canto es importantísimo. Es verdad, el canto tiene un valor muy poderoso. Y en la Biblia encontramos muchos espectaculares ejemplos. Por ejemplo, recuerdo la historia del rey Josafat, que tras un gran ataque de naciones enemigas, Dios les dijo que solo tenía que cantar y que se encargaría de todo el resto del problema. Y así fue, tuvieron una gran victoria ese día. Esa historia la podemos encontrar en 2 de Crónicas 20. Ujú, muy bien. También hay un ejemplo en Hechos 16 sobre Pablo y Silas, ¿no? Con el poder del canto. Cuando ellos fueron apresados por predicar la palabra de Jesús, ellos decidieron cantar en la cárcel, empezaron a cantar y pasó algo muy interesante. Dios obró en ellos, hizo que pase un terremoto terrible y que todas las paredes empezaron a caer. Y ellos quedaron sanos y salvos, y ellos empezaron a testificar al carcelero. Y es por eso que Dios obró en ellos con el poder del canto. Qué interesante. Sí, y también el canto pues estará expresado también en el momento cuando Jesús venga. Cantaremos el himno de Moisés y el Cordero. Creo que ese canto será tan solemne, tan lindo, que nos hará olvidar de las aflicciones de este mundo y todo lo que hemos vivido aquí. Y creo que todos nuestros cantos se unirán a las voces también de los ángeles para poder alabarlo en júbilo a nuestro Dios. Sí, y otra forma de expresar adoración es vivir alejado del pecado, pero cerca de Dios. Conforme nosotros confesemos nuestros pecados, Él constantemente está perdonando nuestros errores, ¿no? Y eso es lo que Él busca, eso es lo que Él quiere, es la correcta adoración que merece. Dios, en los tiempos de Nehemías, esa fue la actitud que tomó el pueblo de Israel, porque los levitas, sacerdotes, el pueblo de Israel, incluso las puertas y las murallas fueron purificadas. Pero esa purificación vino como recompensa a la cercanía y al convivir con Dios. Y eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo no estar agradecidos a Dios con lo que hace en nuestras vidas?
Así es. Fíjense lo que dice Nehemías capítulo 12, el versículo 30. Se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Qué interesante. La adoración también incluyó la purificación. La purificación no solo de las personas, sino también de las cosas. ¿Y por qué? Porque mis queridos amigos y amigos que nos están mirando en las redes, yo quiero decirles que la purificación no es un acto humano, es un acto divino y es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos purificados, no por nuestras fuerzas, sino por la entrega que nosotros hagamos al Espíritu Santo, las cosas van a empezar a funcionar diferente. Nuestro corazón empezará a amar las cosas buenas y nuestra adoración, en consecuencia, será pues la mejor, la mejor. Entonces, es importante que nosotros cantemos adorando al Señor. Esa es una forma. Pero antes de eso necesitamos decir al Señor, Señor, purifica mi vida, purifica mis intenciones, purifica mi canto que voy a expresar. Mis queridos amigos, necesitamos hacer esto de nuestra adoración al Señor. Tomar en serio, entregar nuestra vida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita pulir nuestras palabras, pulir nuestra mente, pulir nuestros actos. Cuando hagamos eso, nuestra adoración será como fragancia ante el Señor. Vamos a volver y vamos a ir primero a escuchar una alabanza musical y cuando regresemos vamos a tener a nuestro especialista para poder dialogar un poco más acerca del tema de la adoración. No te vayas, ya regresamos. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
bien, bien tempranito. Elijo a Jesús. Elijo a Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Continuamos con el programa Descifrando la Biblia y bienvenidos a aquellos que recién se unen a nuestra programación. Hasta aquí hemos visto acerca de la adoración al Señor. Y qué bueno es poder entregar nuestra vida a Jesús en adoración por medio del canto y pidiendo también al Espíritu Santo que purifique nuestra vida para que nuestra adoración pueda ser la mejor. En mis manos tengo el manual de estudio que se denomina Guía de Estudio de la Biblia de la Escuela Sabática. El título es Esdras y Nehemías. Usted puede encontrar aquí este tema que estamos hablando y otros temas más que de hecho fortalecerán su vida espiritual. Si usted quisiera recibir un ejemplar en digital, solamente tiene que escribir en los números que aparecen en pantalla y nosotros le estaremos entregando de forma gratuita un ejemplar en digital de la Guía de Estudio de la Biblia de Escuela Sabática Esdras y Nehemías. En este momento tenemos a nuestro invitado especial, es el licenciado Waldo Osorio. Vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Un lindo título, Descifrando la Biblia. Efectivamente, he estado también escuchando y he estado atento al programa. Es muy interesante la lección de este trimestre y ahora de esta semana. Palabra adoración. La adoración, muchos lo pueden entender de acuerdo a su forma de vida, a su cultura, pero es bueno saber que para que uno entienda la adoración es primero darse cuenta que uno no es un ser superior, sino que necesita de un ser mucho más superior. Y en este contexto nosotros estamos abriendo la Biblia en el libro de Nehemías, que nos habla de la construcción de un muro. Y algo interesante, ¿no? ¿Qué significa un muro? No es nada. Pero el pueblo de Dios entendió que mientras Dios da las instrucciones y está en ese lugar, merece toda la adoración. Y el pueblo lo hizo. Lo hizo y no solo lo hizo por querer hacerlo o porque Dios le estaba mandando, sino que ese pueblo amaba a Dios. Amaba a Dios. Y ahí claramente se ve la obediencia. La obediencia. Muy bien. Licenciado, ¿cómo nosotros podríamos, en el contexto de la adoración, unir dos cosas que parecen contradictorias? Y eso quisiera que usted nos explique. La reverencia y la alegría en la adoración. ¿Qué podría decirnos sobre eso? ¿Son dos cosas que se complementan o se excluyen? Claro, aquí hay tres conceptos, ¿no? Adoración, reverencia y alegría. Vamos a comenzar por la alegría. Si bien es cierto, estamos llegando a todo tipo de público en este momento, todos tenemos un estado de alegría, estar contentos. Pero también hay que recordar que en diferentes culturas y en diferentes lugares, la alegría son expresadas de diferentes maneras. En nuestro Perú tenemos costa, sierra y selva. Mayormente las personas de la selva son muy alegres y espontáneas, ¿no? A veces nosotros que somos de la costa pensamos que ya exageran su alegría, pero eso es su forma de ser, su vivencia, ¿no? Vamos al centro, vemos personas un poco calladas, podríamos decirle reservadas, ¿no? Pero su forma de expresar su alegría lo tienen. Y si unimos todas estas culturas o unimos estas formas de ser, puede haber una cierta confusión, ¿no? Porque yo soy así, tú eres asá, en diferentes lugares. Pero la alegría es el sentimiento que tiene la persona, cualquiera fuese su cultura, a expresarlo, ¿no? Reverencia. Nosotros no podemos tener una reverencia si no entendemos a quién tenemos que respetar. La reverencia es respeto,
tenemos que saber respetar, tenemos que saber reconocer, como en un primer momento dije, hay un ser superior a la cual nosotros debemos. Si bajamos un poquito a nuestro estado de comunicación entre personas, tenemos jefes, tenemos líderes, tenemos administradores, porque son conceptos distintos, a la cual nosotros respetamos. Pero esto no quiere decir que reverenciamos. La reverencia es un concepto específicamente hacia un ser superior que podría ser en este caso Dios, y es Dios, ¿no? Adoración es una actitud en la cual nosotros ya estamos expresando esa reverencia que tenemos a un ser y la alegría que nos da ese ser al entender, en este caso si es nuestro Dios, al entender que Él vino y en su misericordia nosotros vivimos. Tipos de adoración. Hay varios tipos. El pueblo de Israel, que estábamos leyendo Nehemías, dice, nosotros, Dios nos pide que cantemos, y dice la Biblia, ¿no? Ellos empezaron a cantar, la música, estaban con salterios, estaban con arpas, estaban con instrumentos para adorar a Dios. Incluso estaban danzando. Yo les cuento, en una cierta ocasión estuvimos visitando Costa Rica y estuvimos reunidos prácticamente 7 a 8 culturas. Y cuando nos tocaba a los peruanos cantar, pues cantábamos tranquilos, como lo hacemos acá, ¿no? Pausados, reverentemente entre conceptos que tenemos. Y en eso vino un morenito costarricense, ¿no? Y le tocó justamente ese día hacer el espacio de cantos. Hermanos, a todos nos lo empezó a levantar. ¡Vamos! ¿No? Su forma, su cultura, ¿no? Entonces, a nivel Perú, a nivel mundial, en África, en China, las culturas y la forma de vida nos enseñan, ¿no? Que no solo hay un solo lugar por la cual se puede decir, él es reverente. No, es forma de vida. Pero, ¿dónde se nota? Cuando el Señor nos habla y nos dice, adorarme con corazón, en espíritu y en verdad, ¿no? Nosotros no podemos juzgar. Quien juzga es Dios. Pero también hay la Biblia nos enseña, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Hermano, la reverencia, la adoración y la alegría van juntos cuando lo hacemos a un solo Dios. Y en este caso, nosotros somos conscientes, nuestra adoración va a entenderse a nuestro Dios, quien nos dio todo. Nosotros no somos nada. Cuando nos unimos a Él, somos sus hijos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y en la Biblia encontramos muchos textos bíblicos que nos menciona que necesitamos tener un corazón alegre cuando nosotros entonamos un canto o cuando alabamos al Señor. Así que Dios no está en contra de que cuando lo adoramos estemos felices, contentos. Más bien al contrario, ¿no? Eso es importante que nosotros comprendamos. Debemos ir con un corazón alegre a adorar al Señor. Bueno, una de las cuestiones también que vemos en la iglesia, mi preocupación como un joven, es cómo podemos adorar en el tema de la música. Porque muchos hablan de que estos instrumentos no se deberían tocar, o de esta manera no se debería cantar. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Cuál debería ser el parámetro para medir eso, ¿no? Sí, miren, nosotros estamos estudiando esta semana 2 tipos de adoración que debemos tener mucho cuidado. Nuestra adoración en el centro del estudio de nuestra lección está hacia nuestro Dios, pero también hay adoraciones falsas. El diablo se aprovecha, Satanás hoy en día se está aprovechando para confundir a su iglesia y a los jóvenes con la música, ¿no? Con la música. Si bien hace un momento hemos dicho, la cultura de Costa Rica o la cultura africana, ellos son alegres, espontáneos, su música es rítmica, ¿no? Pero, ¿cómo entendemos si realmente esto no nos va a llevar a perdernos o realmente a hacer una verdadera oración? Por sus frutos lo conoceréis. Es interesante esta frase, por sus frutos.
¿Cuál es tu intención? ¿Adorar a Dios? ¿O ver que estoy de saco y corbata y tengo una linda voz en la cual aparentemente quiero aplausos o quiero centralizar la atención del público o de mis hermanos a mí? Tenemos que tener mucho cuidado. Dije, no podemos juzgar, pero la Biblia es clara. Si nosotros abrimos en el libro de Salmos, capítulo 95, hay un título bonito, dice, Cántico de alabanza y de adoración. Y los primeros versículos dice, venid, clamemos alegremente a Jehová. Primer concepto, alegría. El salmista reconoce que debe adorar ¿a quién? A Dios. Pero no tristemente, ¿no? A veces entramos a algunas iglesias, están calladitos, cantando, y viene un joven y le dice, vamos a cantar un poco más fuerte, hermanos. Y empiezan a despertar, ¿no? Pero hay un equilibrio. Pero acá dice, venid, alabemos alegremente ¿a quién? A Jehová. El centro de la adoración es Jesús, Cristo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Ese es nuestro centro de la adoración. Adoramos a un Dios. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Qué bonito. Esta parte, jóvenes, hermanos, debemos reconocer que nosotros, ¿qué cosa? Cuando Dios dice para siempre su misericordia, que nosotros vivimos por misericordia y gracia de Dios. En este primer versículo habla de la alegría, pero también habla del reconocimiento de quién nos dio qué cosa, la vida, a la roca de nuestra salvación. Todos queremos ser salvos. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos aquí en la tierra? Sabemos, ya Apocalipsis 14, como iglesia, pero debemos entender que Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él tuvo y tiene misericordia con cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia. ¿Con qué? Qué interesante, con alabanzas. Con alegría, con alegría. Yo podría decir, no se puede cambiar ni una tilde, pero podríamos entender, lleguemos a su presencia con los dones que Dios nos dio, con la forma y espontánea que nosotros somos alabando a Dios. Podemos alabar a Dios cocinando, podemos alabar a Dios jugando, podemos alabar a Dios conversando con otras personas. Nuestra alabanza está en todo, mientras estemos pensando que Dios realmente es quien vino a dar su gracia con nosotros. Nuestra vida debería ser una constante adoración, como usted acaba de mencionar. Amén. Todo debería llevarnos a centralizarnos en Jesús, el centro de nuestras actitudes, amén, de nuestro comportamiento, de nuestro hablar, debería ser pues Jesús. Y cuando pensemos siempre en Jesús, la adoración verdadera será una realidad, porque Él dirigirá nuestras actitudes, Él dirigirá nuestros hábitos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestras intenciones serán dirigidas por Él. Por eso nuestra adoración será una adoración correcta, adoración verdadera. Correcto. Si nosotros nos trasladamos al principio, Dios, cuando hizo a nuestros primeros padres, dice, los hizo a semejanza. Fuimos hechos a semejanza. Por fruto del pecado, hemos cambiado varias cosas. Pero en el principio, Dios dijo, hagamos. Eran tres. Compartió con su Hijo la formación del hombre. Dice el Espíritu y Profecía que los ángeles, ¿no? Los ángeles celebraron. Correcto. Estuvieron contentos, ¿no? Pero también nos explica que en el cielo, la alabanza que dan constantemente los ángeles a ese Dios. Si esto sucede en el cielo, ¿cómo más Dios no va a querer estar contento con nosotros si nosotros nos inclinamos y le honramos y lo alabamos constantemente y diariamente?
Así es, así es. Yo podría decir también que hay un problema crucial justamente con la teología del terror, ¿no? Que se impone hace mucho tiempo, en la Edad Media, eso estaba muy en auge, pero también ahora se ve que nosotros para llegar a agradar a Dios tenemos que vivir una vida lamentable, una vida sufrida, de sacrificio, y así poder llegar a ser aceptos a Dios. Totalmente errado, ¿no? Con lo que dice la Biblia, ¿no? Muy bien. Necesitamos entonces recordar que el Señor es un Dios de alegría y es un Dios que nos acepta cuando vamos y nos gozamos en su presencia. Hay textos bíblicos que nos mencionan que el Señor se goza cuando su pueblo viene con júbilo, con cantos, con instrumentos a alabarlo. La alegría y la reverencia se complementan, como acabamos de escuchar. El Señor se goza cuando su pueblo se reúne en su casa o en cualquier lugar para adorarlo con cantos, con instrumentos. Cuando vayamos a la iglesia o nos reunamos en casa para adorar al Señor, no estemos con corazón triste. Recordemos las bendiciones que el Señor nos ha entregado durante esa semana o en ese día especial. Cuando hagamos eso, nuestro corazón rebosará de gozo por todo lo maravilloso que el Señor nos ha dado y el Señor aceptará esa adoración de una manera cariñosa. Queremos agradecer a nuestro especialista, el licenciado Waldo Osorio, por habernos acompañado en esta ocasión. Iremos a una pausa y cuando regresemos tendremos la conclusión de este tema importante y especial, adoración al Señor. No te vayas, ya volvemos. Sábado y estas actividades con nosotros. Así que chicos, profesores, invitados todos, disfrutemos de este curso sábado y de las actividades que se van a realizar el día de hoy. Dios les bendiga. Nos encontramos en el 10º encuentro de promociones de Colegios Adventistas del Sur, organizado por la UPU de Juliaca. Tenemos muchas actividades. Estoy muy emocionada de venir a este encuentro que está organizado por la Universidad Peruana Unión del campus de Juliaca. Estoy muy agradecida con esta universidad ya que nos dio la oportunidad de conocer a muchas personas y hacer más socialidad en acá. Somos del Colegio Adventista de Desaguadero y les presento a la promoción Enoch Chambi. ¡Están unidos, tengamos huellas! Fue hermoso estar en la Universidad Peruana Unión. El ser que creó los mundos y sostiene todo el universo, dejando el cielo y la adoración de todos los ángeles, vino a esta tierra a salvar al ser humano que había caído en pecado y estaba destinado a la muerte. Esa es una de las razones por qué nosotros deberíamos adorar al Señor. Él es nuestro Salvador. Pero también en el principio, la Biblia nos dice que nos creó con sus propias manos, nos hizo semejantes a Él, a su imagen. ¿Cómo no adorar a ese Dios maravilloso que nos amó tanto y nos ama también?
No adoremos otras cosas ni a otras personas. Centremos nuestra vida en Él por todo lo que Él hizo.